Ya estamos grabando. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a recapitular un poco lo que vimos en la clase anterior, que fue nuestra primera clase. Así que, mucha atención. Si alguien tuviera alguna duda, lo escribe en el chat y yo voy a responderles directamente. Entonces, primero, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a trabajar con lo que eran los sistemas de enumeración posicionales. ¿A qué se refiere eso? Simplemente son sistemas en los cuales, según donde se ubica un dígito, va a afectar directamente en el valor o en el peso que va a tener dicho dígito en el valor del número total. Por ejemplo, acá tenemos este número que es el 237 en decimal, que es el sistema que nosotros hemos ocupado desde siempre. O sea, desde que éramos pequeños y contábamos 1, 2, 3, ¿cierto? Ocupábamos este sistema. Vemos que en realidad este dígito, que es el 2, se encuentra, en este caso, multiplicado por la base del sistema, que en decimal es 10, ¿cierto? Elevado al exponente 2, ¿cierto? Porque le corresponde esa posición, o le corresponde ese exponente según su posición. Eso se sumaría con el otro dígito multiplicado por la base del sistema, ¿cierto? Y elevado en este caso a 1, que sería la posición que le corresponde, ¿no? O más bien el exponente que le corresponde según su posición. Y por último el 7, que es el último dígito que tenemos, que también decíamos que era menos significativo, ¿cierto? Porque si por algún motivo se perdiera información relativa a ese dígito, supongamos que se cambiara a un 6, a un 5, tampoco el error sería tan grande, ¿ya? Claramente existiría, pero sería menos significativo a que si se cambiara, por ejemplo, el valor de este 2, que es más relevante y tiene más peso. En definitiva, esto que tenemos acá nos da 237, o sea, no cambió nada, ¿cierto? Claramente. Porque lo único que hicimos fue descomponerlo y ver, por decirlo así, las partes del número, la unidad, ¿cierto? La decena y la centena. Sin embargo, esto que acabamos de ver y que vimos en la clase pasada, nos permite a nosotros convertir de cualquier sistema posicional a decimal directamente. ¿Cómo así? Fíjense acá. En este caso tenemos un número que sería el 1011, que nosotros lo vamos a pasar a decimal, ¿cierto? Eso es lo que nos pedían. ¿Cómo lo hacíamos? Lo mismo. El 1 por 2 elevado a 3, ¿cierto? Que le corresponde según su posición, más el 0, que en realidad no aporta nada, y nosotros lo dejamos de momento, por 2 elevado a 2, ¿cierto? Después el 1 por 2 elevado a 1, y finalmente el 1 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Es ese 1 por la base del sistema que es 2, elevado a 0, que sería el exponente que le corresponde según su posición. Y eso nos da, en definitiva, que era 11. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien que no haya participado? Recuerden que está siempre la opción de consultar. Como si fuera una clase así presencial, solamente con la única diferencia de que estamos separados así en distancia, por decirlo así. Veo que nadie ha escrito nada, así que tendré que asumir que en este caso se entendió. Ya, muy bien. Recuerden, escríbanme nomás, pónganme último sí, no, para yo poder tener retroalimentación de si está bien, ¿ya? No se preocupen de que me voy a concentrar, sí. Vamos a seguir igual, ¿ya? Lo mismo aplicábamos en este caso, ¿cierto? Para octal, donde teníamos, ¿cierto? El 275, que lo queríamos convertir a decimal. Lo mismo, 2, que es el primer dígito, por 8, que es la base del sistema. Nosotros las tenemos en una tabla acá, ¿cierto? Recuerden que esto está también publicado en el aula virtual. Elevado a 2, más 7 por la base del sistema elevado a 1, ¿cierto? Que le correspondería según esa posición, más 5 por 8 elevado a 0, ¿cierto? 8, que es la base del sistema, elevado a 0, que es el exponente que le corresponde según la posición. Ustedes lo comprobaron en ese momento también, que daba 189, ¿sí? Lo mismo para estos casos, ¿cierto? Y quiero remarcar un punto acá específicamente con el hexadecimal. El hexadecimal estaba definido, ¿cierto?, con los siguientes dígitos. Del 0 al 9, tal como el decimal, y se agregaban 6 dígitos más, que iban desde la A hasta la F. Nosotros convertimos en particular este número también, ¿cierto? El ABC, para ver qué número era el correspondiente en decimal. Y tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, aparece una letra, nosotros el valor que vamos a usar, obviamente no vamos a multiplicar, por ejemplo, la A por 16, no sé qué da eso, ¿cierto? Sin embargo, lo que hacemos es reemplazar el número que correspondería si es que hubiéramos continuado, por decirlo así, en decimal, ¿ya? Acá sería la A un 10, la B un 11, la C un 12, ¿cierto? Después un 13, 14 y 15. Y eso fue lo que hicimos en este caso, ¿cierto? Desarrollamos esto y nos dio finalmente que era 2748 en base 10. Podemos notar que por el hecho de que contamos con más dígitos, vamos a poder representar un número que en este caso ocupaba, por ejemplo, 4 dígitos, con menos dígitos en el caso de hexadecimal. Y eso se hace mucho más notorio a medida que van aumentando los números, ¿ya?
Eso se refiere a los sistemas, ¿cierto? En realidad la conversión siempre a decimal. Claramente acá nos surgía la duda ya, pero ¿y qué pasa si quiero convertir, por ejemplo, de decimal a binario, o de decimal a octal, ¿cierto? O a hexadecimal. Teníamos dos métodos. Uno era el intuitivo, ¿cierto? Que yo podía directamente decir, ya miren, voy a tomar en cuenta esto. ¿Qué pasa si un 1 lo tenemos ubicado en esta posición? ¿Cuánto aporta? ¿Cuál es su valor, por decirlo así, al total del número, ¿cierto? Yo voy a ver que como ese 1 que haría multiplicado por 2 elevado a 0, va a aportar en realidad por un 1, ¿cierto? En eso va a incrementar el número. Si yo tuviera un 1 en esta posición, estaría multiplicado por 2 elevado a 1, así que aportaría por un 2. Lo mismo se aplica para los demás, ¿cierto? Vamos a tener que este va a aportar 4, ese 8, ese 16, y en definitiva yo podría seguir, ¿cierto? Poniendo potencias de 2, 32, 64, todo lo que yo quisiera hacia adelante, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para convertir números como este, el 29 rápidamente, simplemente diciendo, ¿qué pasa si yo pongo un 1? Ya, tengo 16. Si pongo otro 1, ahí tendría 24, ¿cierto? Me faltan 5. Pongo este 4 de acá y ese 1 de ahí. Y completo el 29. Este último dígito lo dejé en 0 porque simplemente no lo requería para formar el 29. De hecho, si yo lo hubiera puesto en 1, me daría 31, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende el método intuitivo? Escríbame nomás. Sí, no. ¿Sí? Ya, muy bien entonces. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el método sistemático. Recuerden que voy un poco más rápido porque claramente esto nosotros lo vimos, ¿cierto? Pero me interesa que quede súper claro porque créanme que esto es la base de todo lo que vamos a seguir haciendo nosotros y nos va a ayudar mucho el dominarlo. ¿Ya? Entonces, en el método sistemático, nosotros lo que hacíamos era directamente esto. Tomábamos el número que queríamos convertir, en este caso 29, teníamos que escribir arriba la base del sistema al cual queremos llegar. En este caso queremos llegar a binario. Entonces vamos a dividir el 29, lo dividimos en 2, nos va a dar 14 y nos sobra 1, ¿cierto? Que sería el resto. Importante, siempre queda acá el cociente y arriba queda su resto. ¿Ya? Porque a veces uno se corre en 1 y se puede confundir, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Después, nuevamente el 14 dividido en 2, en este caso nos da 7 y nos da un resto de 0. Después de eso, 7 dividido en 2 nos va a dar 3 y nos sobra 1, ¿cierto? Después el 3 dividido en 2 nos va a dar 1, ¿cierto? Está contenido solamente una vez el 2 en el 3 y nos queda un resto de 1, ¿sí? Y por último, bueno, no por último, sino que justamente antes de terminar, vamos a tener el 3 dividido en 2, creo que este ya lo dije, ¿cierto? 3 dividido en 2 va a estar contenido en 1, nos queda 1. Después el 1 dividido en 2, no está contenido el 2 en el 1, así que nos queda 0 el resultado y nos sobra 1. Claramente podemos ver que nos da exactamente el mismo número que teníamos arriba, ¿cierto? Y fue de una manera sistemática. Espérame un poquito que voy a cerrar la puerta. Ahí sí, ya volví. ¿Sí? ¿Se entiende el método sistemático? Si alguien tuviera dudas, es el momento de decirlo, ¿ya? ¿Ya? ¿No, no hay respuesta? Bueno. Entonces lo mismo aplicábamos para los demás sistemas, ¿cierto? Los demás sistemas podríamos convertir también a octal, simplemente poniendo acá la base 8 y nos va a dar un número, ¿cierto? Que se va a corresponder. Ustedes lo pueden comprobar después. ¿Cuál quiero revisar para cerrar ya directamente esta parte? De octal a hexadecimal después. Ya. Lo que pasa es que para convertir directamente de octal a hexadecimal, ahí yo lo que recomiendo es hacer una pequeña pasada por binario. Siento que es más simple. ¿Ya? Si me preguntan a mí, sin hacer mucha operación ni división. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá lo siguiente, porque yo siento que a veces se generan dudas con este caso, ¿ya? Es lo que ocurre cuando me queda un número que queda por sobre, o por decirlo así, que queda más de 9, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá nuestra calculadora, aquí aparece la calculadora, esperemos, sí, apareció. Acá está la calculadora. Ya, voy a achicar un poquito acá. Calculadora. Aquí nos va a quedar. Ahí.
¿qué quiero hacer? Comprobarlo simplemente. Entonces voy a tomar el 1021 dividido en, voy a correr esto, vamos a correr para acá. 1021 dividido en 16, ¿cierto? Dividido, ahí está, en 16. Nos va a quedar 63,8125. Aquí nosotros pusimos el 63, ¿cierto? Y ahora tenemos que ver qué es lo que es el resto. Le quitamos la parte entera y le vamos a, en este caso, a multiplicar ese número, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por 16. Y nos da 13. 13, recordamos que en realidad el A era el 10, la B era el 11, la C era el 12 y en este caso la D sería el 13. Así que lo pusimos ahí, ¿cierto? Continuamos. El 63 lo dividimos en 16. Así que nos queda 63 dividido en 16. Nos quedaba 3, ¿cierto? Y esa parte fraccionaria. Le vamos a quitar el 3. Se lo quitamos, ¿cierto? Y multiplicamos por 16. Nos daba 15, que en este caso correspondería a la F. No se olviden que la F es el 15. Ya a veces uno puede confundir, es decir, la última letra, esto es en hexa, es 16. Pero no, es 15, ¿ya? Así que, mucho cuidado. Entonces, finalmente, nos queda ahora el 3 dividido en 16, que claramente no estaría contenido el 16 en el 3, así que nos va a dar 0 el cociente. 0 veces está contenido, ¿cierto? Y esos 3 que nos sobraron serían el resto. ¿Ya? Entonces ahí nosotros simplemente anotamos el número, bueno, acá, ¿cierto? Y aquí nosotros nos dedicamos a comprobarlo. Dijimos que en realidad estaba bien el resultado, ¿cierto? Ya. Si eso está claro, recuerden cualquier duda que tengan me escriben. Voy a correr ahí. Y vamos a ver qué fue lo que seguimos viendo. Esto fue creo que lo último que vimos en la clase pasada, ¿ya? Que fue precisamente cómo nosotros podíamos convertir directamente de octal hexadecimal a binario. Y me parece que de hecho yo lo escribí así el título, pero lo hice al revés, ¿cierto? Convertir de binario a hexadecimal a octal. Así que lo vamos a corregir. En realidad se puede aplicar en ambos casos, ¿ya? Así que tampoco es como que nos cambie de gran manera lo que nosotros hicimos. Ya. Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando existe una relación de potenciación entre las bases de diferentes sistemas, se puede en este caso convertir directamente de un sistema a otro, como sería el caso de binario, ¿cierto? Que tiene base 2, octal, que tiene, ¿cierto? Base 8, pero que nosotros lo podemos representar como 2 elevado a 3. Y también de hexadecimal, que la base es 16 y la podemos representar como 2 elevado a 4. ¿Qué hacemos entonces? Para convertir, por ejemplo, de binario a octal, lo que vamos a hacer es agrupar de a 3 bits y convertir cada grupo de bits por separado, ¿cierto? Al número correspondiente. Vamos a verlo acá. Tenemos, por ejemplo, este número, nosotros lo agrupamos. Dijimos ese 110, siempre partiendo por la derecha, ¿ya? Va a ser un 6. ¿Por qué? Porque este dígito hubiera pesado un 1, pero no está. Ese pesa un 2, ese un 4, así que nos da un 6. Luego tenemos este otro número que está en verde, ¿cierto? Que era el 5. Decíamos que esto aportaba un 1, eso aportaba un 4, así que da un 5. Y finalmente acá nos faltaba, ¿cierto? Un bit, porque supuestamente eran 3. Pero no importa, le agregábamos un 0, ¿cierto? Nos va a cambiar un 0 a la izquierda el resultado. Así que este sería, no tiene el 1, no tiene un 4, tiene un 2, ¿cierto? Que sería el único que está aportando. Así que en definitiva podemos convertir directamente este binario a ese octal. ¿Qué pasaría en el caso contrario? Supongamos que yo quisiera hacer la conversión a la inversa. Por ejemplo, yo quisiera pasar de este número. Simplemente voy a convertir el código de, en este caso, de octal a un binario de 3 bits, que sería el que tenemos acá. Ese 5 también como un binario de 3 bits, como aparece acá. Y ese 2 como un binario de, en este caso, 3 bits, como aparece ahí. ¿Sí? Lo mismo se aplica para el caso hexadecimal, con la única diferencia de que nosotros tenemos que tener en cuenta que ahora en vez de agrupar de a 3, vamos a agrupar de a 4, ¿ya? Mismo número, y lo vamos a convertir. Fíjense que agrupamos en este caso en un grupo de a 4 bits, convertimos directamente. ¿Cómo obtuvimos ese valor? Dijimos, ya, este hubiera aportado un 1, pero no está. Está el que aporta un 2, el que aporta un 4 y el que aporta un 8. Entonces nos da 8 más 4, nos da 12, más 2 nos daría 14, que sería justamente el que viene antes de la F. ¿Sí? Recuerden que si la F es el 15, la E es el 14
¿cierto? Y la D que sacamos hace un momento era el 13. El último número, que está acá, 1, 0, 1, 0. Ese nosotros podemos obtenerlo directamente aplicando lo mismo, ¿cierto? Decimos que este dígito acá pesaría un 1, acá un 2, un 4 y un 8. Como solamente están estos dos unos, sería 8 más 2. Un 10 finalmente, ¿cierto? Que precisamente es la A que viene después del 9. Y eso fue lo que vimos, lo último que vimos, de hecho, en la clase. ¿Dudas hasta acá? Escríbanme si tienen alguna duda. De octal, ya. Ya, Vicente me escribe que si podría desarrollar de octal, decimal, ¿cierto? A binario. Ya, miren, precisamente tengo algo preparado para eso. Ah, ¿no se entendió cómo sacamos el 6? Ya. ¿Saben lo que vamos a hacer? Le respondo también a Vicente y a Carla. Vamos a hacer un ejercicio. De hecho, lo tengo acá. Déjenme encontrarlo, ¿no? Esto es parte de la guía, por si acaso. Ya lo que voy a poner ahora. Solo tengo que encontrar dónde lo dejé para que no se nos pierda. Y podemos así aprovechar de ejercitar un poco, ¿ya? Porque vamos relativamente bien según lo que estuve chequeando. Me refiero con respecto al otro paralelo, así que vamos a tomar algo acá. Acá vamos a tener una tabla. Déjenme recordar los números. 41. Y vamos a probar acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplemente hacer algunos ejercicios para poder ir soltando la mano y que nosotros nos vayamos acostumbrando a esto. Porque yo sé que de repente hay cosas que uno cuando las ve, sí se entienden, pero hace falta la ejercitación muchas veces para dominarlo en sí. Yo quiero que ustedes lo dominen porque, como les digo, eso después nos ayuda bastante. Ya. Estoy casi listo. Estoy borrando los resultados ya para que los podamos ir resolviendo nosotros. Ya. Ahora estoy listo. Vamos a copiar esta tabla. Copiar y pegar. Acá vamos entonces a poner los datos. Esto, por si acaso, respecto a la clase 1, así que me voy a pasar al apunte de la clase 2. ¿Qué es esto? Un ejercicio donde vamos a nosotros a convertir directamente todos esos números. Vamos a partir, por ejemplo, de binario y llegar a los demás, de hexadecimal y de octal. Ejercicio. ¿Qué escribí? Ejercicio. Ejercicio en este caso, vamos a ponerle 1. Completa la tabla. La siguiente tabla, ¿ya? Y la vamos a ir haciendo. Yo voy a poner ahí la calculadora y nosotros la vamos a ir desarrollando. Eso no lo necesitamos. Ahí sí. ¿Ya? Así que la vamos a desarrollar. Partimos. La calculadora acá está. Por acá. Ahí. Ahí. ¿Ya? Vamos a dejar por acá esto. Ya. Primero, vamos a partir con el caso de lo que tenemos acá. Fíjense que yo ya los tengo pintados de colores, ¿cierto? ¿Por qué los tengo así? Se podrán preguntar ustedes. Porque están agrupados de 3 en 3 para, por ejemplo, obtener el octal. ¿Ya? Vamos a hacer eso. ¿Cuál sería el que corresponde acá? A ese le correspondería. Ustedes me pueden escribir también en el chat si quieren poner el resultado. Sería ideal para que así vayamos resolviéndolo. Ya, precisamente, sería el 2, ¿cierto? Iría el 2 ahí. Ese 2 es en azul, ¿cierto? Yo le pongo para que quede más claro, pero ahí. Ya, tenemos el 2. Luego, a la izquierda, esto que está en naranjo, o que parece naranjo, sería el 5, ¿cierto? Efectivamente, porque esto pesa un 1, acá vendría el 2, pero no está, y está el 4. Así que efectivamente es un 5. Es un 5, así que nosotros lo ponemos ahí. El que sigue sería un 2, muy bien. ¿Qué me decía un 4? Recuerden que sería un 2, ¿cierto? Este que está acá. Sí, no hay problema. Escríbanme nomás. Sí, recuerden que para eso estamos, para que podamos ir aprendiendo y dominando todo esto, ¿ya? Yo sé que en un principio puede ser medio raro. Y el último, ¿qué pasa con ese dígito? Le faltan algunos compañeros, ¿cierto? Tendría un 0 y un 0, 1, que en definitiva es un 1, como ustedes bien me dicen, ¿cierto? Es el 1 y lo vamos a poner acá. Está en rojo. Y tenemos listo el octal. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros también? Podemos hacer una conversión. Fíjense que incluso a hexa. Podemos hacer la hexa, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo?
Voy a agrupar ahora de a 4, lo que acabamos de hacer. Y de hecho también podríamos pasar de octal a decimal, pero como nos resulta más simple llegar y agrupar, vamos a hacerlo así, miren. Ahí vamos a poner esos 4. Vamos a poner estos 4. Esto lo vamos a dejar en ¿qué color? Lo vamos a dejar en verde, ya que estamos así. Pongámoslo en verde. Y los últimos en azul. Claramente los colores que nos quedaron para octal ya no se corresponden, ya, así que lo voy a dejar en negro porque si no puede prestarse para dudas, ¿cierto? Pero como esto está quedando grabado, quien lo esté viendo después, si quiere practicar, si quiere revisarlo, no va a tener la duda. Hacemos lo mismo, ¿cierto? Este número de acá sería 1, no está, el 2 sí está, el 4 no está y el 8 sí está. Este sería el 10, como vimos recién. Sería el 10 que lo representábamos con una A en hexadecimal, ¿cierto? Ahí está, ese es el primero que tenemos, ¿cierto? Después el de acá, miren, fíjense, de hecho el mismo número, ¿cierto? El 1010. Otra A. En este caso es una A verde. Sería una A verde. Después tenemos el 2, ¿cierto? Porque tendríamos que poner supuestamente aquí 2 ceros, 1, 0. Estaría únicamente el 2. Así que nos queda ahí. Nos queda ahí. Y tenemos listo entonces el hexadecimal. ¿Sí? Tal cual como lo vimos previamente. Y ahora, les hago una pregunta a ustedes, porque me interesa que ojalá sea interactivo esto. ¿Cuál convertirían ustedes? ¿De dónde partirían para obtener el decimal? ¿Usarían el octal, el binario o el hexadecimal? Recuerden que se puede usar cualquiera de los tres. Es totalmente válido. Yo les pregunto así desde el punto de vista de hacerlo más rápido. ¿Cuál usarían ustedes para convertir? Ya, Mati dice de hexa, Fernanda también, ¿cierto? ¿Alguien lo ve diferente? Recuerden que son varios los tres. En lo personal, yo les recomiendo siempre usar hexa para convertir a decimal. Octal con tablita, sí. También lo puedes hacer. Ah, tú quieres por el hecho de comprobarlo, ¿no? Ya, veámoslo. De hecho, sí podemos, sí podemos. Lo vamos a hacer solamente para efectos de ejercicio, porque en realidad si nosotros quisiéramos hacerlo rápido, me conviene mucho más. Ah, pero con tablita no se pasa a decimal, recuerden. Con tablita se haría de decimal a octal, ¿ya? Así que en realidad no lo aplicamos en este caso. Recuerden, siempre que nosotros queramos pasar a decimal, lo que hacíamos era lo primero que vimos en estas clases, ¿cierto? Era convertir alguno de estos. Vamos a convertir, por ejemplo, el 2. 2, o sea, me refiero al hexadecimal. 2 por 16 elevado a 2, que está por acá, ahí sí, más el A, que era 10, ¿cierto? Por 16 elevado a 1, recuerden que estoy dando el exponente según su posición, y más la última A, que es un 10, ¿cierto? Multiplicado por 16 elevado a 0, pero en este caso sabemos que en realidad aporta un 1, así que nos da en definitiva el número. ¿Les dio a ustedes lo mismo? Por favor, compruébenlo ya. Si no les dio lo mismo, me dicen y lo arreglamos. ¿Sí? ¿Le dio lo mismo? Ya, muy bien. Recuerden ir calculando. Yo les recomiendo eso, que ustedes lo vayan comprobando para que así no quedemos no se queden con la duda o me crean así a ciegas, porque yo trato que no pase nunca, pero uno se puede equivocar igual, ¿cierto? Obviamente tratamos de disminuirlo al máximo, pero todavía podría ser. Y acá tenemos octal. Ahora quiero saber cuál quieren convertir ustedes primero. ¿Quieren obtener el binario, el hexadecimal, el decimal? Claramente, si me preguntan a mí, claro, el decimal se puede sacar directo, con dos operaciones, después el binario y después el hexa. ¿Sí? Sería lo más natural porque así hago menos operaciones, para que no nos vamos a dar más trabajo, ¿cierto? Incluso lo podríamos hacer a mano. Ya, vamos a obtener el decimal. En este caso sería 4 por 2, o sea, perdón, 4 por 8 elevado a 1. Voy a poner acá los resultados también. Sería 4, o sea, perdón, los desarrollos. 4 por 8 elevado a 1, ¿cierto? Lo dejo así tal cual. Más el 1 por 8 elevado a 0, que sabemos que en realidad no aporta más. Y efectivamente, como bien dice Matías, sería 31. Oh, perdón. Ahí sí. 33, digo. ¿Se fijan que dije 31? Lo escribí en el otro lado. O sea, ya, todo lo posible lo hice al revés. Ya. Y para convertir ahora, ¿cierto? De octal, por ejemplo, a binario,
simplemente hago esto. Voy a ponerle un color, por ponerle un color también. Ahí, azul. Y ese sería el 1 expresado, ¿cierto?, en 3 bits de binario. Luego expreso el 4, ¿cierto?, usando 3 bits. Eso es lo importante para pasar de octal a, en este caso, a binario. Y en negro, para que quede ahí. Y luego nos quedaría única y exclusivamente obtener la representación de hexadecimal, ¿cierto?, donde puedo hacer lo mismo. Agrupar de A4 en este caso. Agrupo de A4. No cambié el color. ¿Qué pasó? Ahí sí. ¿Cierto? Y un color que no usamos nunca, por algún motivo. Vamos a poner violeta ahí. Morado. Ahí sí. Estos colores ya no corresponden, así que lo voy a dejar como negro, para que no se nos vayan a confundir. En definitiva, acá ¿qué nos queda? Nos quedaría 0, 0. Eso sería entonces un 2. ¿Sí? ¿Estaría bien? ¿Sí? 0, 0, 2 en este caso. 0, 0, 1, 0. Acá tendríamos un 1 y sería en realidad un 21, por decirlo así. Pero recuerden, un 21 en hexa. No se vayan a confundir con eso. Ahí. Y nos queda el 1. Se fijan que en definitiva lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es siempre convertir de la forma que nos resulte más directa. Como les digo, ¿para qué nos complicamos nosotros mismos el trabajo? Ahora, acá también podría yo pasarlo a binario, después a octal, después convertir este valor a decimal. ¿Se fijan? Déjenme revisarlo, a ver si no me equivoqué. Tú me dices el de binario, ¿cierto? Este que está acá. Ahí, perdón. Ahí. Ariel. ¿Sí? Ya, veamos. Supone que si ese era un 41, lo que tendría que hacer yo sería representarlo así. Tendría que representar eso en 3 bits, que sería un 1, ¿cierto? Estaríamos bien ahí, de momento, ¿cierto? Y luego, estos otros 3 bits deberían representar al 4. ¿Sí? Y lo hacen, ¿cierto? Porque recuerda que ese pesaría un 1, ese un 2, pero no están, ¿cierto? Y este un 4, así que efectivamente estaría correcto, ¿ya? Sí. Sí, cualquier cosa que ustedes vean que pueda estar errónea, me dicen, ¿ya? Porque, como les digo, la idea es que no nos queden errores acá. ¿Este con tabla? Ya, pero ¿a cuál en particular? Ah, ya, miren, ya sé qué voy a hacer. Tú dices, por ejemplo, de 33 llegar a 41, por ejemplo, ¿te parece? Ya. Vamos simplemente a comprobarlo, ¿ya? Para que no les quede la duda. Vamos a pasar de 33 a 41 comprobándolo con la tabla, ¿ya? Déjenme buscar una tabla que esté hecha para no tener que hacerla de nuevo. Dejé el documento. Una tabla hecha. Acá tenemos una tabla hecha. Ya, vamos a tomar esta tabla. Claro, es que del decimal al binario es más rápido, ¿cierto? Pero lo voy a hacer solamente como ejercicio, ¿ya? Del decimal a binario. Tú dices de este a binario. Ah, pero es que de decimal a binario en realidad es lo mismo, solamente que un poco más lento. ¿Sí? Yo creo que sería mejor en este caso que lo hagamos, por ejemplo, a octal por el hecho de que no hemos realizado un ejemplo. ¿Te parece? ¿Sí? Porque como de binario hicimos, de hexadecimal hicimos, en de octal no hicimos ninguno. Entonces la idea es que al menos hagamos uno a modo de ejercicio. ¿Ya? Porque obviamente lo tenemos resuelto, pero solamente para comprobarlo, ¿ya? 33. 33. Recuerden, el número que queremos convertir, que en este caso es decimal, a la base a la cual queremos llegar, que en realidad sabemos que es 41 el resultado, pero queremos comprobarlo, ¿ya? Para que no nos quedemos con la duda. 33 dividido en 8. Dividido en 8. En este caso nos quedó que es 4 el cociente. El resto lo vamos a obtener acá, ¿cierto? Le quitamos tal cual como hicimos con hexadecimal, le quitamos el 4. Se lo quitamos y le vamos a multiplicar por 8. Y nos quedó 1. Nosotros podríamos comprobar, de hecho, que 4 por 8 es 32, más 1, 33, así que estaría correcto, ¿cierto? Después el 4 lo dividimos en 8, claramente no está contenido. Nos da 0, 0 es el cociente, ¿cierto? Y como nos sobraron 4, lo ponemos ahí. Y ustedes pueden ver que efectivamente se corresponde. De 33 llegué a 41. Claramente no era tan grande el número, así que nos quedaba simple. ¿Sí? ¿Sí?
Ahí estamos entonces claros con ese. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir el otro. Quiero que ustedes lo desarrollen. Quiero que me digan cuánto les da esa tabla. Mientras tanto, yo lo que voy a escribir abajo va a ser lo que vamos a continuar revisando ahora. ¿Ya? Así que desarrollen todo lo que puedan, y yo voy a escribir lo que viene justo después de esto. Yo voy copiando algunos resultados. ¿Ya? ¿Alguien ya calculó el binario? Porque yo creo que es el más rápido, ¿cierto? Le voy a escribir también algunos desarrollos por acá, que por ahí nos sirven. Ahí dejé algunos desarrollos. Ya. Déjame ver si se ve. Diego me dice un resultado. Y son 2 ceros, ¿cierto? Sí, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Me parece que está correcto lo que escribió Diego en el chat. Y yo ahorita les copié unos desarrollos. Acá dejamos porque, como decíamos, porque no hicimos nunca un ejemplo con aplicar la tabla, ¿cierto? Para convertir de decimal a octal. ¿Ya? Solamente por eso lo hicimos. Porque claramente ni siquiera era necesario, ¿cierto? Aquí. Oh, ahí quedó la tabla. Ya. Esto es del problema 2. ¿Cómo le ponemos acá para qué? Yo podría saltarme uno, miren. Comprobación. Vamos a poner acá. Comprobación. Sí. Calcularon. Ya, miren, ya tienen los otros. Mira qué bien, Carla. Sí, de hecho me parece que están correctos. Yo lo voy a hacer ahora. Apenas ponga la conversión que hicimos. 33 decimal a octal. Ya. O lo escribí así. A octal. Vocal iba a poner. Ya. Ahí estamos bien entonces, ¿cierto? Y vamos a comprobar. De hecho, puse los valores, pero está bien. Ustedes iban súper bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces la F la convertimos directamente como un 1, 1, 1, ¿cierto? Porque ese se corresponde con el 15. Muchas veces cuando hay una gran cantidad de unos y ceros, específicamente en binario, nosotros nos separamos un poquito, por ejemplo, en pack de A4, ¿ya? En grupos de A4, para así poder ver mejor los números. ¿Se fijan que es mucho más fácil visualmente? ¿Sí? Ahí tenemos los dos ceros y después tenemos un 1, donde vamos a tener que expresar en 4 bits, ¿cierto? El 1. Y ahí tenemos lo que ustedes me decían. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien, Carla. Y el decimal también se saca bien directo desde acá, ¿cierto? Porque son dos operaciones. Yo por mientras voy a hacer unos grupos acá. De hecho, los voy a hacer en dos colores nomás, porque como no tengo que hacer más. Oh, casi. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Y acá. Ya, entonces, para el caso de octal, simplemente voy a ir convirtiendo esos grupos de A3, ¿cierto? El primero que está desde la derecha sería un 1, que va a quedar en azul, ¿cierto? Después vamos a tener, ¿qué número? Este es verde, azul. Ya. Después vamos a tener un 0. Después vamos a tener otro 0. Después son 1, 2, 3 ceros. 3 ceros. Así que vamos a tener el 0 ahí y el 0 ahí. ¿Cierto? Y este de acá va en negro. No, ese no. Ahí. ¿Sí? En negro. Y nos queda. ¿Qué nos queda? El último de acá, ¿cierto? No, nos quedan dos de hecho. Nos queda el 7 y nos queda el 1. Sí, y efectivamente era... Ah, espérenme, déjenme ver acá. Tenemos el 1, tenemos el 0, tenemos el 0 y tenemos otro 0, después un 7 y un 1. ¿Les queda así o les queda con un 7? ¿Sí? Sí, con un 1, ¿cierto? Porque efectivamente para que fuera un 7 tendría que tener más 1. Así que sería 17. ¿Ya? Creo que en el otro resultado había una pequeña diferencia en el octal, ¿ya? Pero estamos bien. Y en definitiva, ustedes ya habían calculado bueno, está escrito acá, ¿cierto? Sería precisamente
15, que es el valor que corresponde a la f, por 16 elevado a 3. Recuerden que el exponente es 0, 1, 2, 3, más, ya no pusimos los 0 porque estamos en la segunda clase. Tú dices este que pasamos acá, Valentina, desde hexadecimal a binario. Sí, ya, mira. Lo que hicimos fue lo siguiente. Simplemente fuimos convirtiendo cada uno de estos dígitos, en este caso esta es la f. La f, recuerden que es el último dígito hexadecimal, que se corresponde con el 15. ¿Por qué puse solamente 1? Porque si yo tomara en cuenta que este vale un 1, ese 2, ese 4 y ese 8, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Así que nos daría, en definitiva, solamente unos para el f, ¿ya? Que es el 15. Luego estos ceros son representados también en 4 bits, pero solamente con 0. Sería el proceso inverso de lo que nosotros hicimos en lo que le mostraba la clase anterior. Así que puse un 0 acá, otro 0 acá, ¿cierto? Y finalmente, este de acá, perdón, es un 1. ¿Cómo lo pongo? 3 ceros y un 1. Y ahí nos queda. ¿Te queda claro ahora, Valentina? Ya, muy bien. Entonces, y después simplemente agrupamos de 3 en 3. Recuerden que siempre partimos desde la derecha, ¿ya? Para que lo tengan presente. Para pasar de hexa a octa, siempre hay que pasar por binario antes. Miren, en principio, si me preguntan a mí, yo siento que es más simple, ¿ya? Es mucho más simple de pasarlo directamente. Uno podría también hacer otras conversiones, ¿ya? Dado que no tengo que hacer ningún cálculo, ¿ya? ¿Sí? ¿Otras dudas? Yo iba a copiar algo, pero me olvidé copiarlo, ¿cierto? Les dije que iba a copiar algo por mientras. De hecho, vamos a copiar esto. Apareció mágicamente todo eso. Ya, si no hay más dudas. Oh, nos faltó poner el número, ¿cierto? Bueno, está escrito acá. 661, voy a poner 6 simplemente. 61, 44, 1, ¿cierto? Un 61.441. Y tendríamos lista la tabla. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya hicimos varios. Esto por si acaso es la mitad de la tabla que está en la guía. Quedan 3 partes que después se va a continuar realizando la ayudantía, que debería comenzar la semana que viene, ¿ya? Estoy buscando por si acaso, a propósito de la ayudantía, les voy a pasar un aviso, ¿ya? O sea, si ustedes tienen compañeros que dieron previamente el curso de electrónica industrial, pregúntale si están interesados en ser ayudantes, ¿ya? Porque estoy activamente buscando ayudantes. El tema es que se han ido muchos así porque van terminando y todo, ¿ya? Así que, si conocen a alguien, le dicen, ¿ya? Le dicen que le manden un email al profesor únicamente. Fin del aviso. Ya. Entonces, ¿qué vemos ahora? Ustedes podrán notar que en realidad, cuando yo tengo, por ejemplo, binario, yo puedo tomar diferentes combinaciones, obtener diferentes combinaciones. Quiero que vean el siguiente ejemplo antes de formalizar lo que está escrito acá. Miren este ejemplo. Con un bit en binario, por ejemplo, yo tendría las siguientes representaciones. Podría poner que ese bit sea un 0 o ese bit sea un 1. También, ¿qué es lo que es un bit? ¿Se acuerdan que yo estaba antes hablando así? Miren, que este es un dígito, ese es otro dígito por acá, un dígito ahí, todos son dígitos, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos específicamente de dígitos binarios, nosotros le vamos a llamar bit, ¿ya? Viene de binary digit, ¿sí? ¿Qué es lo que es un byte? Que también tienen que haber escuchado ustedes muchas veces cuando le venden la velocidad de internet, ¿cierto? Los megas también, escuchan de byte, no de bit, muchas veces, ¿cierto? Simplemente es una agrupación de 8 bits. ¿Ya? Lo menciono ahora porque en el curso nosotros lo vamos a seguir usando así. ¿Ya? ¿Qué podemos notar de eso? Fíjense que tenemos entonces dos combinaciones disponibles. Dos combinaciones que podemos decir que es 2 elevado a 1. ¿Sí? Tenemos también, con 2 bits, podemos tener las siguientes combinaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Vale decir 4 combinaciones disponibles. Que casualmente, claramente no es casualidad, es 2 elevado a 2. Y así sucesivamente. Entonces, acá formalizamos lo que acabamos de ver en realidad, ¿cierto? Que si se cuenta con n bits, es posible representar la siguiente cantidad de combinaciones.
de n combinaciones, ¿cierto? N grande, va a ser simplemente 2 elevado a n. Así de simple. Donde n pequeño sería la cantidad de bits. Y acá tenemos un ejemplo. Yo quiero que ustedes vean otro también. Que lo calculen mientras yo lo escribo. Ejercicio 2 le vamos a poner acá. Este va a ser el 1, este va a ser el 2. ¿Cuántas combinaciones se tienen para? Se tienen para 16 bits. Ya, ahí. Ahí está. Calcúlelo, por favor. Nosotros lo vamos a comprobar también, pero me interesa que... ya, muchas combinaciones, ¿cierto? Javier ya nos escribió un valor, nos dice que son 65.536 combinaciones. Muchas combinaciones. ¿Están todos de acuerdo o alguien está en desacuerdo? Ya. Apruebo, dicen. ¿De acuerdo también? Sí, muy bien, ¿cierto? En este caso sería llegar y aplicar la ecuación. ¿Cierto? De algo que sirva a jugar 2048. Ya. Entonces tenemos, ¿cierto? Que simplemente elevar al número de bits disponible. Esto recuerden, cuando estamos trabajando con números que no tienen signo de momento, porque todavía no hemos visto números negativos y eso, ¿ya? Eso pronto lo vamos a ver. Ahora, entonces digo que el 2 elevado a, déjenme acordar dónde estaba el elevado ahí, y nos da efectivamente el valor, que sería 65.536. Y lo escriben. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Combinaciones disponibles. Muy bien. ¿Cierto? Ahora, ¿qué vamos a ver? Fíjense lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que hasta ahora hemos trabajado con números que son enteros? ¿Qué pasará con los números que tengan parte fraccionaria? ¿No los consideramos? ¿No existen en binario? ¿O existirán? ¿Qué creen ustedes? Lógicamente la pregunta induce a que sí existen, ¿cierto? Ya, sí, pues de hecho hay coma. Hay una coma o punto. En particular yo voy a usar coma porque como estamos nosotros acá en Chile usamos coma. En Estados Unidos obviamente se ocupa el punto. Números binarios con parte fraccionaria. Y de hecho esto por si acaso no es solamente aplicable a los números binarios. O sea, también aplicaría para hexa y para octal. De hecho, sí, vamos, por mientras lo vamos a dejar con números con parte fraccionaria. Ya después vamos a agregar los otros. Me quedaron 3C. Miren, miren qué extraño. ¿Ya? Ejemplo, veamos. Más que definiciones, a veces yo siento que con el ejemplo queda más claro. ¿Ya? Y la definición, si ustedes quieren algo más allá, pueden verlo en la diapositiva, la podemos revisar sin ningún momento. Vamos a tomar este número. Miren este número. Lo que queremos nosotros para este número es obtener su valor. Queremos saber cuál es. En un momento no sabemos, ¿cierto? Es un número binario, según lo que estaba comentando. Voy a poner todo así sin negrita. Obtener el valor, el valor de ese número. En decimal, por expresarlo de alguna manera. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Se fijan que simplemente puse una coma y hay unos ceros y uno, todo tal cual. ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Para este caso, lo que nosotros vamos a aplicar es directamente tomar en cuenta los siguientes exponentes. Miren, ¿se acuerdan que acá nosotros decíamos que el exponente era 0? Acá el exponente era 1, acá el exponente que correspondía según la posición era 2, y así sucesivamente hasta avanzar, sucesivamente, hasta el infinito, ¿cierto? Acá, lo que va a ocurrir es que vamos a tener el exponente menos 1, menos 2, menos 3. Eso vamos a tener nosotros. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar a lo que nosotros queramos. ¿Ya? Esa es toda la diferencia. Así que yo voy a poder entonces expresar el número así. Ese 111, perdón, coma 101 en base 2, ¿cierto? Va a ser igual a
el 1, en este caso por 2 elevado a 2, ¿cierto? Más el 1 por 2 elevado a 1, más el 1 por 2 elevado a 2. Esto es tal cual como lo hicimos antes, ¿cierto? No ha cambiado nada. Y puse el 0 también. Más, y fíjense acá, ese 1 que está ahí nos va a quedar 1 por el 2 elevado, en este caso, a la menos 1, ¿cierto? Que sería también un medio si lo quisiéramos ver así. Más el 0, que no aporta nada. De momento lo estoy dejando. Por algún motivo siempre me gusta poner el 0, pero debería dejar de hacerlo, ¿cierto? A la menos 2. Y más ese 1 por, en este caso, ¿cierto? El 2 elevado a la menos 3. Y ahí nosotros con eso podríamos obtener el número correspondiente en decimal. Solo con eso. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Ya, mira. Me pregunta Felipe, ¿cómo se interpreta la coma en los sistemas eléctricos en términos de presencia o ausencia de corriente? Es que de plano directamente no se interpreta de ninguna manera especial, la verdad. Sino que lo que se va a guardar en memoria van a ser simplemente esos datos. ¿Ya? Uno podría usar de repente quizá alguna forma para indicar, mira, aquí comienza la parte fraccionaria, o esta parte, por ejemplo, es la parte entera. Yo podría guardar, supongamos, un número en dos palabras, por decirlo así. Una parte entera y otra parte de la fraccionaria, por ejemplo. ¿Sí? Y sería igual de válido. Vamos a calcularlo. Vamos a ponerlo por acá, sí, porque me quedó un poco corrido ahí. Ahí. ¿Responde a tu pregunta? Yo sé que de repente puede ser como medio extraño, pero en realidad, como menciono, también hay otras maneras de poder representar los números. Nosotros en particular lo que estamos viendo ahora es llamado muchas veces coma fija, porque se queda fija en un punto. Vamos a ver nosotros también coma flotante, que es otra forma de representar, ¿ya? Ahora, vamos a calcular. Vamos a tener entonces, acá sabemos ya el resultado, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso, ese número? Les pregunto a ustedes. Pueden escribir el número. La parte entera, ¿cuánto vale? 7, ¿cierto? Porque ese vale un 1, ese un 2 y ese un 4, es un 7. Yo también les decía acá, les adelantaba que esto es un medio, pero lo voy a calcular igual, ¿ya? De momento, al menos una vez. Así que me va a quedar, lo voy a poner por acá, me va a quedar entonces 7, porque ya sabemos que todo esto da 7, más un medio, ¿cierto? Que sería el 2 elevado a la menos 1. Bueno, vamos a poner todo nomás. 2 elevado a la menos 1, voy a ponerlo por acá. Yo mejor voy a correr esto. Ahí. 7 más 1 por 2 elevado a la menos 1, que por esta ocasión lo voy a poner como de esa manera. Y me parece que lo tengo que poner así, como y negarlo, ahí sí. Después más, ahí quedó bien. Vamos a tener, ¿cierto? Este no aporta nada, así que lo voy a omitir. Ese va a ser el 1 por el 2 elevado a la menos 3. Por el 2 elevado, en este caso, a la menos 3. Y voy a poner el 3. Oh, me equivoqué. Bueno, veamos si lo puedo borrar. Ah, sí lo puedo borrar, qué bien. Por 3, y ahí sí. Sí, me había equivocado porque me había calculado el cubo directamente. ¿Sí? ¿Y qué me da? Me dio el 7,625, fíjense bien. 7,625, no es un 7000. 7,625. En este caso, ese es el número decimal. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, perfecto, entonces. Le voy a poner como otro título. No, lo voy a dejar así de momento. Voy a ponerlo de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora es ver el caso contrario, porque acá ustedes también podrían decir, ya, pero eso lo hice de binario a decimal. ¿Qué pasará si yo quiero convertir de decimal a binario? ¿Hay alguna forma que lo pueda hacer? Y de hecho, sí la hay. Sí la hay. Vamos a tomar, por ejemplo, ese mismo número, el 625, 0,625. Conversión de un número fraccionario. No digo decimal, ¿cierto? Porque en realidad decimal lo estamos ocupando de otra manera. Un número binario o decimal fraccionario.
Un número decimal así. Decimal fraccionario. A binario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar lo siguiente, miren. Vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, el siguiente número. Ejemplo. Claro, el mismo número vamos a hacer, precisamente. Eso es lo que tenía en mente. Para comprobar, ¿cierto? Así sido. Muy bien. Entonces vamos a convertir el siguiente número. Convertir el 625, perdón, 0625. Voy a omitir de momento el 7, porque el 7 ya nosotros sabemos que la parte entera cómo la trabajamos y hemos hecho varios ejercicios, así que para qué, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando con el 7. Esto está en decimal. A binario. Y aquí ocupamos un método muy parecido al sistemático que usamos antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no voy a dividir, sino que voy a multiplicar. Eso es lo que voy a hacer, miren. Voy a poner acá mejor ahí. Ya, vamos a multiplicar. Partimos con el número. Atención, 0,625. Y voy a escribir, bueno, eso no lo voy a escribir. Y voy a ir multiplicando ese número por la base del sistema al cual quiero llegar. 0,625 por la base del sistema al cual quiero llegar. ¿Cuál es? 2, ¿cierto? ¿Qué nos da eso? Calculemos. Va a ser entonces 0.625, en este caso multiplicado por 2, va a ser 1,25. Lo anoto tal cual. Muy bien, Felipe, muy bien. Ahí. Después sigo, ¿cierto? Voy a tratar de acertarle, ahí sí. Continúo. ¿Qué voy a hacer ahora? Atención, voy a quitarle la parte entera y solamente voy a dejar la parte fraccionaria, solamente el 0,625. ¿Ya? Nada más. Voy a multiplicar, en este caso, nuevamente por la base del sistema al cual quiero llegar, que en este caso, como es binario, ¿cierto? Va a ser 2. Eso claramente nos va a dar 0,5. No requiero ni siquiera calcularlo, ¿cierto? Ahí le debería haber quitado la parte entera, si es que hubiera, por ejemplo, quedado un número que podría haber sido 1 para el caso binario. Para las otras bases podría quedar cualquier otra letra. Y voy a seguir. Voy a poner en este caso, por algún motivo se me corrió eso. Ahí. Voy a tomar de nuevo el número, ¿cierto? Sin su parte entera, que en este caso era 0, así que no le afectó en nada. Y me va a quedar lo siguiente, miren. Al multiplicarlo por 2. ¿Cuánto queda eso? 1,0, ¿cierto? Efectivamente. Y démonos cuenta también que yo podría seguir multiplicando. No hay nada que me lo impida. Yo podría seguir, pero ese número, sin su parte entera, ¿qué sería? Sería simplemente un 0, ¿cierto? Así que en realidad el resultado de aquí en adelante me va a dar solamente ceros. No me va a aportar ningún otro 1, por decirlo así. ¿Sí? Así que yo podría en realidad seguir y seguir y seguir, pero sería totalmente innecesario. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué número nos va a quedar acá? Miren bien lo que pasa. El número que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser de la siguiente manera. Este va a ser el primer bit. Este es el segundo. El tercero. ¿Ya? Así que acá vamos a obtener, perdón. Obtenemos el primer bit. A la izquierda de la coma. Primer bit. A la izquierda de la coma. No, perdón, a la derecha. Estoy pensando al revés. Sí, pues está la coma, ¿cierto? A la derecha de la coma. Ahí sí. Así que en realidad nosotros tomaríamos así los números. Y para que a ustedes no les quede duda respecto al orden, porque en una de esas, a pesar que lo escribí, puede haber quedado ambiguo, le vamos a poner colores, ya que estamos en eso. No vayan a pensar que a mí me gusta ponerle colores a estos números. En realidad es solamente para que se entienda. ¿Sí? Por mientras yo le coloreo estos números, ustedes me escriben si tienen alguna duda, ¿ya? Ya. Así tenemos entonces que el 0,625 en base de 10 va a ser igual a, voy a mover un poquito ahí, a lo que tenemos acá, miren. A 0,1, 0, 1, 0, y en realidad seguía todo lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Esos ceros a la derecha en sí no aportan en nada.
y para que nos quede claro qué es lo que era lo que estábamos calculando, vamos a ver que está acá. Ah, y si fuera 7,625, me pregunta Ariel, lo que haríamos nosotros sería primero trabajar con la parte entera y luego por separado con la parte fraccionaria. Y después juntamos todo. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros realizaríamos. ¿Se entendió el procedimiento? Ya, muy bien. Muy bien. Exactamente eso. Si se entendió, entonces vamos a comprobar lo siguiente. Miren, este es el ejemplo 1, vamos a hacer un ejemplo 2. Porque acá, claro, nos dio todo perfecto, todo bonito y está perfectamente contenido, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no da exacto? ¿Qué hacemos? Marcelo pregunta si es que vamos a trabajar con máximo 4 decimales. Mira, se va a especificar, pero por lo general yo diría que más de 8 no. La verdad es que no. Y también vamos a ver en la próxima clase una manera más rápida de realizarlo. ¿Ya? Pero lo que vamos a comprobar ahora es qué pasa si es que yo tengo un número que no es tan bonito, por decirlo así, que no me queda cerrado, que no queda exacto, ¿ya? Que también es válido. Por ejemplo, miren, este número. ¿Qué va a pasar con el número? ¿Va a estar bien? ¿Va a quedar mal? Y lo vamos a comprobar. Porque escribí ahí, sí, ahí sí. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Vamos a aplicar exactamente el mismo método. 0,333, ¿cierto? Vamos a multiplicarlo por la base del sistema al cual queremos llegar, que de momento es binario. Recuerden que al decir eso yo estoy dando a entender que en realidad podría usar cualquier base, ¿cierto? O sea, 16 sin ningún problema. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar, acá está, ¿cierto? Vamos a correr un poco acá. Nos va a quedar así. 0,6666, ¿cierto? Lo estoy poniendo igual, pero sí. Nos queda, era obvio, pero bueno. Ya, 0,666. 0,666. Ya, continuamos. Ahora, el 0,666, como flotante lo vamos a ver después, pero sí lo vamos a ver también. 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda ahora? Fíjense lo siguiente. 1,3332. Ya, 1,333. Creo que eran 2,3, ¿cierto? Déjame buscarlo. Sí, 2,3. Después de eso voy a poner inmediatamente el otro. Va a ser por... Acá es importante, por si acaso, quitarle la parte entera, ¿cierto? Recuerden que eso es lo que dijimos también. Le tenemos que quitar la parte entera. Así que nos quedamos solamente con el 0,3332. Lo multiplicamos por el 2, ¿cierto? Y nos va a dar el siguiente resultado a multiplicar. De hecho, va a ser 664, ¿cierto? 0,664. Ya. Continuamos. En este caso no nos quedó parte entera, así que podemos seguir. Y que ustedes ya empiezan a notar, yo creo que esto tiene para largo, ¿cierto? ¿Termina en algún momento? ¿Puedo decir que llegué en realidad al último? Quiero que me respondan, ¿ya? Escríbanme. ¿Esto en algún momento termina o sigue así, infinitamente? 1,328. 1,328. Ahí. Claro, de hecho sí, va a seguir así, no sé si precisamente periódico, probablemente sí, pero va a seguir de esta manera. ¿Sí? Recuerden que esto estamos expresándolo en binario y estamos tratando de expresarlo con números hacia una cantidad finita de bits. Y en realidad ustedes van a notar que yo podría seguir sacando bits, pero miren, ¿qué pasa por mientras si yo de momento lo dejara hasta ahí? Lo dejara así, por ejemplo. Vamos a ver si es que qué tanto error tenemos, ¿cierto? Porque de partida no va a ser exactamente el mismo número, ¿cierto? Miren, vamos, voy a dejar eso ahí mejor. Ahí. Pensemos lo siguiente. Ya, yo tengo este número, lo quiero comprobar. Estoy diciendo, por ejemplo, que el 0,333 supuestamente sería igual a esto. O sea, vamos a ver qué tanta diferencia hay. 0,333 en base 10
En teoría, ¿cierto? Creo que le ponía así. ¿O no me lo tomo? Ya, vamos a verlo ahí. Igual en este caso al 0, 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Lo cual no tiene por qué ser. Acá le pondría un signo de interrogación. Déjeme buscar algo ahí. Si hay algún símbolo para reemplazarlo. Ah, por aquí tenemos algunas cosas. Ya, me voy a quedar con ese por mientras. Por mientras con ese, ¿ya? Comprobemos si es que efectivamente es. ¿Cuánto nos daría ese número? Fíjense que sería entonces, nos quedan 5 minutos, así que alcanzamos a comprobar esto. Ya, sería lo siguiente. Sería el 1. ¿Cuánto aportaría este si yo quiero verlo, por ejemplo, así? Miren. Miren lo que voy a hacer, para que lo vamos a calcular más rápidamente. Yo tengo que, por ejemplo, si hay un 1 acá, un 1, por ejemplo, en 0, ahí viene un 1, acá vendría otro 1, en un número cualquiera, ya este es otro número. ¿Sí? Yo tendría que en realidad esto sería 0, o perdón, el que está primero, el que está acá, aportaría ¿cuánto? 2 a la menos 1, ¿cierto? Eso sería su aporte. Lo que estoy haciendo es directamente como lo hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Ese aporta un 2 a la menos 1, el siguiente aportaría un 2 a la menos 2, el que sigue aportaría un 2 a la menos 3, ¿sí? Después un 2 a la menos 4, y así sucesivamente hasta la derecha, ¿cierto? Aquí me quedaron medio desordenado, pero vamos a ver si los puedo ordenar. De hecho, no. ¿Ya? Pero quiero que me entiendan que lo que nosotros estamos haciendo acá es decir que este 1, por ejemplo, que está acá, corresponde con ese. O sea, eso es lo que está aportando. ¿Sí? Ahí está más cerca. ¿Sí? Ese de acá está aportando un 2 a la menos 2, ese un 2 a la menos 3 y ese un 2 a la menos 4. En definitiva, ¿cuánto aportan? Si lo queremos calcular rápidamente. Vamos a decir que el primero va a aportar un medio, ¿cierto? El siguiente va a aportar un cuarto, el siguiente un octavo. ¿Se fijan? Y así yo puedo rápidamente ir viendo el valor. Oh, escribí una ahí. 1. Ahí sí. ¿Cierto? Ese es el valor que van aportando ellos. Ahí, no me quedaron centrados especialmente, pero se entiende la idea, ¿ya? Entonces, un 1 en esa posición pesa un medio, un 1 en esa posición pesa un cuarto, en esa un octavo y en esa un 16avo. ¿Se entiende lo que acabo de escribir? ¿O está muy, muy raro eso? ¿Ya? ¿Sí? Es lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Que decíamos que pesaron un 1, un 2, un 4, un 8 hacia adelante. En este caso son un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿Para qué hago eso? Porque quiero comprobar rápidamente si es que esto es o no un 0,333. Vamos a ver. Entonces está ¿cierto? Sería un cuarto, lo voy a comprobar, más este de acá era un octavo, pero no está, este de acá sería un 16avo, más 1 dividido en 16. Y miren lo que me está dando, 0,3125. ¿Por qué me da así? ¿Qué creen ustedes? Y aprovecho de responderles que esto da así, ¿por qué? Porque en realidad nosotros cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un número que no me va a dar exactamente una cantidad de bits que se va a corresponder con el valor fraccionario, mientras yo más bits saco, menos error voy a tener, más se va a acercar. En el infinito, si yo sacara, por ejemplo, una cantidad infinita de bits, voy a tener que va a dar prácticamente lo mismo. De hecho, debería darle valor. Sin embargo, acá no. Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa ahora si yo calculara más bits. Voy a calcular un poco más, ¿ya? Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular ahora, por ejemplo, con el 0,328. Voy a sacar unos 2 bits más para ver si me acerco un poco más. Y aquí a ustedes debería surgir la duda, entonces, pero bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos así? ¿Trabajamos con una cantidad de bits determinada? Y en realidad lo que nosotros hacemos es trabajar para una cantidad de bits que esté fijada en el sistema. Por ejemplo, 8 bits, 10 bits. Desde el punto de vista de los problemas tendrían que especificarnos a nosotros cuántos bits usar.
multiplicamos, ¿cierto?, por 2, nos va a dar en este caso 0,656, 656, y voy a calcular solamente uno más, ¿ya? Para que vean si es que nos acercamos o no. Deberíamos acercarnos, ¿cierto? ¿Sí? Y con esto vamos a ir cerrando porque estamos justo a la hora, pero nos alcanza justo el tiempo para alcanzar a comprobar. Nos da 1, vamos a multiplicar por 2. 1,312. 1,312. Y recuerden que nosotros tomamos los bits de esta manera, o sea, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Así que vendría ahora un 0, 1, que lo acabamos de poner, y vamos a comprobar si que efectivamente nos da, ¿ya? Fíjense que acá, ¿cuál vendría? Sería un cuarto, este es el que está acá, ¿cierto? Lo voy a poner ahí para que se nos note que lo estamos usando. Ese está, ¿cierto? Sería el que está ahí. Vamos a tener, ¿cuál más? Vamos a tener un 16avo, que también está, ¿cierto? Y vamos a tener uno más. Vamos a tener este 1 que está ahí, ¿cierto? Y que yo no lo puse, pero ¿cuál vendría ahora? Vendría el 1 dividido en 32. Ese quedaría en negro, sí, lo voy a corregir en un momento. Y el 1 dividido en 64. O sea, debería sumarle al resultado que yo tengo 1 dividido en 64. Ahí después le voy a arreglar un poquito el orden a los números porque quedaron como medios corridos, pero yo voy a crear una tabla para que sean ordenados, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Después vendría el 2 elevado a la menos 6, ¿cierto? Y en definitiva los que quedan son esos. Ups. Ahí, serían para 1, ¿cierto? Como decía, están corridos, pero se corresponden. Así que en realidad este de acá pesaba un cuarto, ese de ahí pesaba un 16avo, y este un 1 dividido en 64, ¿cierto? Este lo voy a cambiar de color para que no se nos vaya a confundir. ¿Sí? Y finalmente vamos a sumar esos mismos. Vamos a ver si es que se acerca un poco más al 0,333. Así que vamos a sumar de nuevo. Lo sumo de nuevo. 1 dividido en un cuarto más 1 dividido en 16, ¿cierto? Más 1 dividido en 64. ¿Y qué nos da? Fíjense ahora. Ahora nos da 0,328. 1,25, pero nos da ya 0,328. O sea, ya nos estamos acercando más, ¿cierto? Estamos mucho más cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, para este tipo de problemas, nosotros vamos a estar limitados a una cantidad de bits específica. ¿Ya? Voy a poner todo el número, 1,25. Quiero que me digan si se entendió lo que acabo de explicar, ¿ya? Escríbanme, por favor, si se entendió, si quedó alguna duda. Ya, muy bien, Marcelo, muy bien, Joaquín. ¿Sí? Como les digo, voy a poner esto en una tabla porque como que se corrieron bastante. Ya, muy bien. Entonces, esto es todo lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Todo lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué vamos a hacer en la clase siguiente? Lo aprovecho de dejar escrito acá. Vamos a ver qué pasa con los números con signo, ¿ya? Porque voy a dejar para la última parte de lo que sería sistemas numéricos, ver coma flotante, que es otra forma de representar los números, ¿ya? Así que, próxima clase. Me quedo en eso. En ecuación, ahí sí. Próxima clase viene lo siguiente. Va a venir representación de números con signo. ¿Y cómo lo podemos representar? Vamos a poder usar diferentes formatos, ¿ya? Pero no lo voy a escribir después. Y después vendría operatoria con números binarios. Acá un breve adelanto nomás. Vamos a ver tres formatos. Signo magnitud. Vamos a ver también complemento a 2. A 1 también. Y complemento a 2. Ahí sí. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Complemento. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho su participación, que estén acá. Espero que haya quedado todo claro. Si no, mañana continuamos. Recuerden, cualquier duda adicional que tengan, me pueden escribir en el foro de consulta. ¿Ya? Yo ahora me suscribí a él para recibir todos los mensajes que puedan tener respecto a dudas.
Así que nos vemos mañana, que estén muy bien. Ahí continuamos con lo que les acabo de comentar. Chao, chao. Chao, que estén bien. Recuerden que le voy a subir todo ahora. Vamos a dejar de compartir. Uy, yo sigo como en ese entorno. Chao, que estén bien. Que tengan buen día. Esta creo que debe ser la última clase, o les quedará alguna, no creo. Ojalá que no. Y ya es muy tarde. Ya.